Bueno, acá vamos, nuevamente. Entonces, como preguntaba la compañera, que la microespora, ¿sí?, sea flagelada, significa que, claro, que la espora que se asemeja a lo masculino tenga flagelo, tenga movilidad, ¿sí?, sea una célula móvil, que tenga movilidad propia. Entonces, ese flagelo le va a permitir nadar y llegar hasta donde está, ¿sí?, la megaespora, ¿sí?, la gameta asemejada o parecida a lo que vendría a ser femenino en el tema de los animales, ¿sí? Y generalmente las distancias son cortas, ¿sí?, porque los gametofitos germinan uno al lado del otro, en el caso de los helechos o de los musgos de las hepáticas están ahí bien cerquita, no tienen que recorrer distancias alevosas, ¿sí? Una gota de agua cae de la lluvia o de una cascada o de algo que le pegó por ahí, le pegó al porofito, pum, pega, sale la microespora, germina, y así. Nada un poco y llega, ¿sí? Está todo húmedo, lleno de agua siempre ahí. Y cuando está ahí mucha sequedad, esos organismos no prosperan, ¿sí? Les cuesta un montón crecer, van muy lentos. Solo prosperan en las temporadas húmedas. Porque hay helechos que viven en zonas áridas, como no sé, en Córdoba o en lugares así, San Luis. Sí, pero les cuesta un montón, o están, no sé, viven en Merlo, ¿sí?, en San Luis, en lugares donde hay mucha humedad, cerca de cauces de agua, así. Porque requieren de eso para la reproducción, ¿sí?, porque están adaptados, porque vienen de la vida, o sea, esas especies evolucionaron en un ambiente donde la humedad era mucho más alta que después, ¿sí? ¿Me explico? Sí. Bueno, esto que estoy compartiendo y que estoy mostrando es el manual de temas botánicos. Si ustedes lo tienen en nuestra comisión, van, lo miran, lo descargan, lo usan, ¿sí? Manual de temas botánicos es la Biblia para aquella persona que está complicada de tiempo, que tiene que, no sé, estar con su familia, trabajar mucho. Es la Biblia, porque está resumido y con lo que está en el manual de temas botánicos pueden aprobar esta cursada, ¿sí? Les alcanza y les sobra. Ahora, aquella persona que goza de tiempo, que le puede dedicar a la materia, tiene el manual de tema botánico para empezar, tiene el Vaya para continuar, y tiene el Catherine Sau, ¿sí?, el Esau, para darle la frutilla del postre, como el libro superior de la botánica, ¿sí? Pero con el manual de temas botánicos, más las teorías que yo les voy dando, tienen para probar la materia sobradamente, ¿sí?, aquellas personas que les dificulta el tiempo, ¿sí?, el tiempo es algo, bueno, acá con poco tiempo leen y tienen material de sobra para probar, ¿sí? ¿Me explico? Sí, ok. Sí. Bueno, entonces acá, fíjense, tenemos las pteridofitas, ¿sí? Ahí explico un poco cómo son, y acá viene el ciclo de vida de una pteridofita isosporada, para aquellos que le interesan, y bueno, acá está hasta el dibujito, ¿sí? Lástima que yo no lo puedo poner de costado, ¿sí? Si yo pudiera, yo tendría que hacer una captura de pantalla y poner, pero esto es un ciclo de vida de un helecho de los más antiguos, ¿sí? Aquellos que quieran chusmearlo, después los pueden ir viendo ahí y lo van chusmeando, ¿sí? Y después viene el ciclo de vida, más abajo, de un helecho de los más modernos, que tiene heteroesporas. El anterior era de isoesporas, ¿sí?, que tanto la espora que se asemeja a lo masculino y la que se asemeja a lo femenino son iguales. Pero ya acá, donde hay la reducción, que es esta parte, ¿sí?, donde hay reducción, donde está la meiosis, ya son bien diferentes la microespora de la megaspora, ¿sí? Pero acá tenemos alternancia generacional. Tenemos una generación esporofítica y una gametofítica, hasta los helechos. Paso de los helechos, ¿sí?, digo, ya entro en las gimnos, que son las que le siguen. Y acá ya tengo
no tengo alternancia de generaciones, no tengo una generación esporofito y una gametofito. Acá tengo las dos generaciones en el mismo. Tengo las dos generaciones, ¿sí?, en el mismo individuo. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, se escucha. Porque se me cayó el celular y no sé si se escucha o no. Ahora sí Hola, se hola. escuchó ruido, pero ahora se escucha bien. Perfecto, bueno, se me cayó el celular, perdón. Entonces acá, perdonen, pero no puedo girar la pantalla. Si pudiera girarla, sería un golazo, a ver si puedo rotarla. ¿Me permite rotarlo? No, no me permite rotarlo. Esto ya es el ciclo de vida de una gimno, ¿sí? Donde tengo, fíjense, ahí abajo a la izquierda, esporofito 2N, que germina, ¿sí?, la semilla, se da el crecimiento de la plántula, después pasa a ser un pino. Y ese pino tiene, en la parte superior, los conos masculinos, y en las partes más inferiores o del medio, los conos femeninos. Ya hay una diferenciación. Y ya hay ubicado dentro del esporofito los conos, que los conos, ¿sí?, son braquiblastos, ¿sí?, ramas pequeñas, reducidas, que protegen, ¿sí?, con hojas modificadas, a la semilla que está desnuda, desprovista de flor, ¿sí?, no hay flores acá. Entonces, en el cono masculino se van a desarrollar, ¿sí?, el microsporangio. El microsporangio, ¿sí?, va a generar microsporas. ¿Y el microsporangio qué son? Las anteras, ¿sí?, las anteras. Ese microsporangio produce, ¿sí?, una reducción y se generan granos de polen, que son N. Y ese grano de polen, ¿sí?, luego germina, generando microgametas. Y lo mismo va a pasar con, ¿sí?, el cono femenino, la piña, lo que conocemos como piña, ¿sí? Y bueno, ese cono justamente va a dar un óvulo, y dentro de ese óvulo, que lo vimos la semana pasada, hay reducción, ¿sí? Se forman esas células, ¿sí? Y también hay formación del nucelo, que es la sustancia de reserva, ¿sí? Entonces, una vez que el grano de polen germina, genera el tubo polínico, ¿sí?, fecunda, la microgameta fecunda, y se forma, ¿sí?, hay fecundación, y se forma de vuelta, ¿sí?, justamente la cigota, y bueno, toda la movida, se forma el embrión, pipipín, se forma la semilla, y da un nuevo individuo, ¿sí? Pero acá no hay alternancia de generaciones, acá las dos generaciones conviven, la gametofítica y la esporofítica en el mismo individuo. ¿Se ve esa diferencia con los ciclos anteriores de lechos y musgos y hepáticas, que son las plantas menos evolucionadas? ¿Se nota? ¿Se entiende? ¿Se comprende? ¿Me hago entender? Sí, 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 se comprende. Yo no voy a pretender que me hagan un ciclo de vida porque no es el quid de la materia, no es la cuestión, pero sí que comprendan estas cosas evolutivas, ¿sí?, de las plantas. Pues son cosas de las plantas básicas de las plantas, del reino vegetal. Así que no podemos aprobar la materia botánica sin saber cosas del reino vegetal, ¿sí? Después ya pasamos, ¿sí?, a las angio, ¿sí? Y las angios tienen ciclos de vida bastante ásperos, porque, bueno, ya no es como en la gimno que el viento lleva el grano de polen. Acá en las angios ya hay más cosas que permiten la polinización. Entonces ahí, entran a complejizarse, pero no vamos a ver tanta complejidad, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos que saber, ¿sí?, que fue lo que nos pudo dar la semana pasada, que el androceo, ¿sí?, está formado justamente, es un corte de una antera, ¿sí?, está formado por los sacos polínicos, por el tapete, que es el tejido que va a nutrir a los granos de polen, o al tejido madre de los granos de polen, ¿sí? Después se va a formar los granos de polen, que se forman de atétradas, de A4, ¿sí?,
que el estambre está compuesto por el filamento y por la teca, ¿sí? Perdón, el filamento y antera, y que la antera está formada por tecas. Y acá hay una antera con 2 tecas, ¿sí? Y dentro de ese saco polínico se van a formar los granos de polen, ¿sí? Que es el microgametófito. Y este es el microesporófito, ¿sí? El androceo es el microesporófito, porque va a formar las microesporas, ¿sí? Y las microesporas, ¿cuáles son? Los granos de polen. Y el grano de polen que va a formar microgametas. Es el microgametófito, ¿sí? Que va a ser transportado por viento, por agua, por animales, ¿sí? Acá ya empieza la complejización, ¿sí? De lo que son las angios. Un poco lo que habíamos visto la vez pasada. Y acá un ciclo de vida de una arveja, por ejemplo. ¿Sí? El ciclo de vida de una arveja. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Justamente, si una vez que la semilla se forma, terminamos la semilla, ¿sí? Que recordemos que es una germinación de tipo epígea, ¿sí? Donde lo que está por arriba de los cotiledones se estira, ¿sí? Para salir afuera. Tenemos, sí, la formación de el esporofito, que es la planta en sí. Y dentro de la planta tenemos diferentes órganos. Uno es la flor, donde vamos a tener, sí, los esporofitos, ¿sí? Dentro de la flor. Ahí tenemos, sí, el ovario como el mega esporofito y las anteras, o los filamentos, todo eso, digamos, como los microgametofitos, esporofitos, perdón. Y una vez que empieza a producirse, digamos, la microesporogénesis, se va a producir, sí, los óvulos y se van a producir los granos de polen. Entonces, esa esporogénesis da megaesporas y microesporas. Que luego, por reducción dentro de esas microesporas, ¿sí? Y dentro de la megaespora, se van a producir, sí, la megagameta y las microgametas. Y recordemos que en la sangio hay doble fecundación. En la gimno había fecundación simple. Solo se fecunda, ¿sí? La oósfera. Pero acá se fecunda, ¿sí? La oósfera, ¿sí? Y además, ¿sí? Se va a fecundar, en algunos casos, ¿sí? La sustancia de reserva, ¿sí? Y ahí tenemos los diferentes tipos de semillas, como vimos la semana pasada, que también pueden ser preguntas teóricas. Tenemos la doble fecundación, la cigota 2N y el nucelo, ¿sí? 2N. Y después, bueno, tenemos la formación del embrión, ¿sí? Como vimos la semana pasada. ¿Me hago entender, gente? ¿Se ve en el ciclo de vida? ¿Se resume todo lo que estuvimos viendo la semana pasada? Sí, sí, sí. Igual acá tienen para leerlo, ¿sí? Para ir. Bueno, y acá, bueno, esto ya son otras cosas, inflorescencia y eso que ya no viene mucho al caso. Ya lo habíamos visto esto. ¿Este texto, profe, es el Vaya? No, este es el manual de temas botánicos. Listo, sí, perdón. Es el manual de temas botánicos. Bueno, entonces, ahí estuve más o menos dándole un raconto de preguntas teóricas. ¿Sí? Preguntas teóricas. Más preguntas teóricas. Lo de la taiga es una pregunta teórica. ¿Sí? Lo de la adaptación, esto que a la vida en la Tierra, son preguntas teóricas. ¿Sí? ¿Qué otras preguntas teóricas puede haber? ¿Para qué sirve una clave dicotómica? Eso puede ser una pregunta teórica. ¿Para qué la usamos? ¿Sí? Una clave dicotómica. ¿Sí? Eso también son preguntas teóricas. ¿Qué otra pregunta teórica puede llegar a haber? Las diferencias entre los grupos. ¿Qué diferencia tenemos entre algas, hongos, ¿sí? Entre helechos, ¿sí? Y angio y gimno, o entre helechos y algas y hongos, ¿sí? Diferencias,
¿sí? Groseras, que están ahí en las teorías, ¿sí? Son cositas que debo de saber, ¿sí? Diferencia entre angio y gimno, ¿sí? Básico. Diferencias entre mono y dico, ¿sí? Dentro de las angio. Preguntas teóricas clásicas, ¿sí? Que van a estar. ¿Sí? Así que eso es básicamente lo que hoy... Las preguntas no van a ser muy difíciles, ¿sí? Y lo que sí necesito saber es si alguien sabe ya de antemano que no puede rendir oral porque se pone nervioso hasta el punto que se traba, nerviosa, nerviose, y no puede y se bloquea, que me lo diga ahora o que me lo diga a través del grupo de WhatsApp para yo a esa persona esperarla con un parcial escrito, ¿sí? Y esperarla con un parcial escrito, ¿sí? Bueno, y las preguntas serían así, o sea, ¿qué diferencias tenés entre mono y dico? Y ahí me tenés que decir, ¿sí? Las flores, los granos de polen, la ramificación, las venas, la venación, ¿sí? El tipo de raíz. ¿Qué diferencia hay entre angio y gimno? Y la más grosera, la presencia de flor, ¿sí? Las semillas desnudas en vez de semillas tejidas, ¿sí? Después que la gimno no hay plantas acuáticas, y en las angio sí, y bueno, y así. Helechos también, hablar un poco que están más adaptados a la humedad que el resto de las plantas, esto que las gametas masculinas son flageladas versus las otras que son rarezas, solo en gimno vamos a encontrar flageladas en las más antiguas, en las cicas y en los yingos, ¿sí? La generación esporofítica, ¿sí? Que es la menos visible en el caso de las plantas inferiores, que empieza a ser más visible en helechos, ¿sí? Pero la alternancia de generaciones, que hay una generación esporofítica y una gametofítica que viven en diferentes momentos de la vida de la planta. En cambio, en las superiores, angio y gimno, no hay alternancia, ¿sí? Generacional. Conviven las dos generaciones, las esporofíticas y la gametofítica. Son preguntas teóricas, ¿sí? Entonces eso, vamos a ir, es lo que voy a ir preguntando, ¿sí? No van a hacer otras preguntas, van a hacer esto que les estoy diciendo, ¿sí? Les puede tocar cualquier cosa, ¿no? Pero de ese pool de temas es lo que voy a estar tomando como teoría, ¿sí? No busquen cosas más que lo que les estoy diciendo. Es eso. ¿Alguien de acá, de esta clase, que está acá presente, no comprende algo, necesita que repase algo, que explique algo que por ahí quedó medio flojo, que no me hice entender? Es el momento. O dudas sobre cualquier cosa de teoría. Así paso a la práctica. Profe, una Sí, consulta. Entonces, oral damos todos, ¿no? Cualquier distintas carreras. claro. Sí, más que ¿Y nada la cómo? gente del profesorado, porque tienen que dar la clase. Ellos sí tienen que dar la clase. Claro, La- eso le la- iba a preguntar, pero yo soy de profesorado. ¿Y cómo es el tema? ¿Pasamos uno por uno? ¿Tengo que dar la clase para mis compañeros? No, ¿O es no, solo no. para usted? Este primer parcial es solo para mí. Y en Ah, el ok. segundo parcial, la clase va a ser para todos los compañeros, en el caso del profesorado, ¿sí? Y para mí, vamos a estar Ah, ok, todos. ok. Ujú. La primera Bueno, clase es más, o sea, vamos a hacerlo uno a uno conmigo, tranqui, charlada, muy amena, porque es el primer encuentro, vamos a un parcial más relajado. Y el segundo ok. ya Sí, es, supo que es la primera vez igual que hago así una clase. Nunca tuve la posibilidad. y bueno, es tu oportunidad, ¿sí? Para Ujú. venir, para charlar, para estar acá uno a uno, tranqui, relajada, sin presiones. Yo la idea es aprender, no es matarte, sino que aprendamos, ¿sí? Que vayamos a un camino de desarrollo, de crecimiento, eh, para todos, para todas, para todos, ¿sí? Es así, o sea, el parcial no es venir uy, es una etapa donde vamos a charlar, la idea es buscar el conocimiento, encontrarlo, ¿sí? Llevarse un aprendizaje del examen, ¿sí? De cosas que por ahí las entendía o creía que las entendía, y si llegamos al parcial, mirá, era de otra manera, bueno, buenísimo, ¿sí? Eh, es así, ¿sí? Y Bueno, si alguien desaprueba o le va mal, no se preocupen porque hay un recuperatorio, ¿sí? Y si en el recuperatorio te va mal, no te preocupes porque hay una integradora,
y si la integradora no te va mal, no te preocupes, porque hay sí una etapa más, ¿sí? De final, y así. O sea, siempre tengan en cuenta eso, que hay esperanza porque tenemos un régimen académico muy flexible en ese sentido. Bien, adaptaciones del Cormo. Vamos con eso. Sí, sí, puede ser un poquito, es como que me confunde cómo darnos cuenta, si bien dijiste que había que ser muy observadores, seguir observando, seguir buscando pistas, pero es como que me cuesta un montón eso. Bueno. Ahora vamos con eso. Ahí voy a compartir pantalla. Y la parte práctica, ¿sí? Voy a llevar material, ¿sí? Voy a llevar plantas, partes de plantas, frutos, flores, ¿sí? Van a estar sobre la mesada, y a medida que vayan pasando vamos a hablar sobre el material que esté ahí, ¿sí? Yo les voy a entregar un material en la mano, y voy a agarrar de la mesada, lo van a ver, ¡tuc! Voy a dar y decir, ¿qué ves ahí? ¿Qué hay? ¿Sí? ¿Qué estructuras? Y me vas a tener que describir la macromorfología, ¿sí? Si es una hoja simple o es una hoja compuesta, la venación, ¿sí? Si es una mono, una dico, si es un helecho, si es una gimnos, si es un musgo, si es un hongo, cosas, ¿sí? Dame un segundo que estoy buscando el material para poder compartir y trabajar con esta duda de la compañera. Acá encontré el material, perfecto. Bueno, acá les estoy compartiendo, ¿sí? La pantalla de la actividad justamente de adaptaciones, ¿sí? Teníamos la actividad, indicar qué tipo de modificación presenta e identificar todas las partes de las siguientes imágenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? El berberis, microfita, ¿sí? El calafate. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar las partes, ¿sí? ¿Qué es lo que le va a pasar en el parcial? Yo le voy a dar una rama o un pedazo de algo, o lo que sea, y ustedes me tienen que decir, bueno, acá están las hojas, este es el tallo, acá está la yema, ¿sí? Y esto que ves acá no es una yema, sino que es una yema modificada a espina, o es una yema modificada a zarcillo, ¿sí? O no es una yema, ¿sí? Simplemente es un anexo epidérmico, ¿sí? Un aguijón, y no es una espina, puede pasar también. ¿Cómo sé que no es una yema y que es el anexo epidérmico? Porque la yema, ¿sí? Tiene un anclaje dentro de la planta que está vascularizada, ¿sí? Tiene un tejido, ¿sí? Que la alimenta, que le da agua y le da nutrientes. En cambio, el anexo epidérmico es la epidermis, una célula epidérmica que se diferenció en algo que parece una espina, es un aguijón. Entonces, si yo intento romperla, arrancarla, la voy a arrancar y la voy a cortar como si fuese la espina de una rosa, ¿sí? Bien. En Y cambio, ahí si me yo... doy cuenta. Claro, ahí te das cuenta que no está vascularizado, ¿sí? Pero también por la posición, ¿sí? Porque si yo miro acá el berberis, observo bien, ¿sí? Y veo, ¿sí? Justamente, ahora voy a ver, anotado. ¿Sí? Estoy viendo. Entonces, veo esto que está acá. ¿Ven eso rojo ahí que estoy marcando? Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto rojo? Y ahí serían las yemas al lado de la hoja, la yema axilar. La yema, exactamente. Esa es la yema axilar, ¿sí? Y la yema es una rama, y la rama también va a tener hojas. O sea, que estas hojas son de la yema, ¿sí? Van a salir de esa yema que brotó,
¿sí? Que salió de la dormancia, ¿sí? Entonces, si yo tengo la yema acá, esto que está acá atrás, ¿qué es? Esto que estoy señalando ahora, ¿qué es esto? Los Nudo, entrenudos, entrenudo. Sí, esos son nudos y entrenudos, pero ¿qué órgano es? El el vástago. tallo. El vástago, el tallo. O sea, tengo yema, tallo, hojas que pertenecen a la yema. Esta adaptación del cormo, ¿sí? ¿Es una adaptación caulinar que proviene de la yema o es foliar que proviene de una hoja que se transformó? ¿Qué tipo eh, de modificación es? ¿Foliar o caulinar? Es foliar, ¿no es Y es cierto? foliar, claro, porque por descarte, si quiero, porque tengo el tallo, la yema y no veo hoja. La hoja que está acá es una hoja que nace de la yema, se ve que nace de acá, del pegadito de la yema, ¿sí? No nace del tallo, no es la hoja austorial, la hoja que protege la yema y que nutre a la yema hasta que la yema tiene hojas propias, ¿sí? Esa hoja está ahí abajo para nutrir a la yema hasta que la yema tenga hojas propias. Después esa hoja se cae, ¿sí? Después esa hoja se cae. En este caso, esa hoja se transformó en una espina, ¿sí? Es una homología, esto sí, es una homología, ¿sí? Porque acá tenemos una hoja, o sea, es una hoja modificada, ¿sí? Es un mismo órgano, diferente función, ¿sí? ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. Después tenemos acá la espina, la pata de buey, ¿sí? La pata de vaca, donde estas, ¿sí? Que están acá, no son espinas, sino que son aguijones, ¿sí? Nacen de la epidermis, nacen del tallo, ¿sí? No son ni yema ni hoja, nacen de la epidermis, ¿sí? Nacen del tejido protector de la planta, ¿sí? Esas no son estípulas. Podría llegar a ser una estípula que se transforma, ¿sí? En espina también, habría que verlo más de cerca, yo ahora no lo recuerdo, ¿sí? Pero pueden Ok, ser, habría que ver si la estípula se transformó en espina, ¿sí? La estípula es parte de la hoja, bien. es, es parte de la base foliar, ¿sí? Entonces, acá, si tengo que describir, que es lo que tienen que hacer ustedes en la práctica, entonces me dicen, ¿sí? Todo esto, todo, ¿sí? Es un macroblasto, ¿sí? Una rama grande, ¿sí? Que tiene hojas, ¿sí? Simples, ¿sí? Que tienen pecíolo, ¿sí? Y que acá, en la base de cada pecíolo, va a haber una yema. Entre el tallo y la hoja va a haber una yema. Siempre va a haber una yema, ¿sí? Y acá se puede ver que de este nudo nace, ¿sí? Algo, ¿lo ven ahí? Sí, sí. Porque por ahí la hoja no está, se cayó, ¿sí? Entonces, veo que no hay hoja, pero nace algo del nudo. Lo que nace es la yema. Entonces, ¿serán estípulas estas si no hay hoja? No, Entonces tengo que prestar atención, ¿sí? A claro, eso voy. claro. Miro, miro, detalladamente, observo cada parte, todo, para darme cuenta y sacar conclusiones. Si no hay hoja, pero hay brote, porque la hoja no está, se cayó, no sé lo que puede ser, y tengo eso, sé que no son espinas, porque por ahí rompo una y la desprendo, entonces no está vascularizada, entonces tampoco son estípulas porque no hay hoja. Son, sí, justamente aguijones. ¿Me hago entender? Sí, sí.
¿Alguien iba a decir algo? No, que en el trabajo entonces lo puse mal. Es que por eso lo puse, por eso lo puse. Por eso puse esto, para que lo vayan viendo y ya se vayan dando cuenta de los errores. Bueno, y acá tenemos el otro ejemplo, ¿sí? La uña de gato. Entonces, acá tenemos tallo, yema, yema, ¿sí? Yema, yema, tallo. Entonces, si es tallo, yema, yema, la modificación, que es esta que está acá, que es un zarcillo, ¿qué es foliar o caulinar? Claro, acá sí son foliares. ¿Sí? Y acá tenemos algo más todavía. Tenemos dimorfismo foliar. ¿Sí? La hoja tiene dimorfismo. Tiene dos formas dos morfologías dentro de la misma hoja. Si es una hoja compuesta con 3 folíolos y un folíolo se transforma en zarcillo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces la descripción es hoja compuesta con dimorfismo foliar, donde 2 folíolos son fotosintéticos y un tercer folíolo cumple la función de zarcillo. Y la modificación es foliar, tengo un zarcillo foliar. ¿Dudas? ¿Consultas? No, es claro ahora sí la explicación. No, está bien. Bueno, Se entiende mucho. Gracias. limonero, ¿sí? O naranjo. Lo mismo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tallo, con nudos y entrenudos, ¿no? Hojas, simples, ¿sí? Tenemos hoja, tallo y una espina donde debería estar la yema. La modificación es caulinar o es foliar. Y es donde Y es debería estar la foliar, ¿no? foliar. Vuelvo a repetir. Tallo, con nudos y entrenudos. Hoja, y donde debería estar la yema, hay una espina. Tengo la hoja, tengo el tallo, tengo la yema. Ah, es caulinar. Claro. Ajá, ¿sí? Ese es el razonamiento que necesito que hagan, ¿sí? Es una modificación caulinar, porque la yema se transformó en una espina, ¿sí? Bueno, y acá más o menos con esta explicación calculo que se habrán dado cuenta, como la compañera, ¿sí? Algunos errores, ¿sí? Que habrán tenido. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Y las preguntas, digamos, prácticas van a ser así, va a haber un pedazo de planta o algo ahí, y bueno, tienen que ir respondiendo las partes, ¿sí? Observando, mirando, e ir describiendo las partes, ¿sí? Ir describiendo las partes. La gente que fue el sábado anterior, bueno, tiene una cierta ventaja, porque estuvimos charlando mucho y trabajaron bastante, ¿sí? Observando, mirando.
Y con los números de ciclos, ahí también nosotros, va a ser con una observación, que tendremos que ir marcándolos, si en el caso de que Y nos tomaras más que eso. nada los ciclos, no los números, sí los ciclos. ¿Sí? Sí, van a tener que ir marcando los ciclos sí o sí, eso seguro. Que ven, que van a estar observando, ¿sí? Sí, Va a está haber bien. va a haber alguna flor ahí y hay que describirla. Perfecto, bien. También lo que vimos el día del laboratorio fue lo de la inflorescencia, ¿Cómo? que por ahí que lo que vimos el día del laboratorio fue lo de la inflorescencia, Exacto. que ahí se vio bien clarito, por ahí otros compañeros No lo llega, no lo y no, pudieron ver. eso no lo llegaron a ver, claro. No, y encima teníamos ese aparato ahí en la facultad que estuvo buenísimo y bueno, la verdad nos facilitó la vida porque pude mostrarlo de mejor manera, digamos. Mucho más práctico con esa cámara y esa pantalla enorme, poder explicar todo. Sí, igual yo lo grabé y lo pasé al grupo, así que pudieron Ah, verlo bueno, con los chicos. qué bueno. Bueno, entonces, acá, ahora les voy a compartir esto, ¿sí? Justamente, que es la actividad de Flor, ¿sí? Que es la actividad de Flor. Igual queda menos de un minuto, pero que nos va a convenir salir. Sí, nos va a convenir salir. Salgamos y volvemos a entrar.